Saludos, guerreros y guerreras de Tribix. En el corazón de la historia y la bravura, nos sumergimos en las profundidades de la ancestral África para explorar la vida y legado de uno de los guerreros más legendarios, Shaka Zulu. En este episodio, desentrañaremos las hazañas y la feroz determinación de este líder militar incomparable. Prepárense para un viaje a través de las llanuras de la historia, mientras desentrañamos los misterios y la grandeza de Shaka Zulu en el canal Tribix. Aventurémonos juntos en la esencia indomable de este titán de la historia africana. Shaka Zulu fue uno de los personajes más extraordinarios y fascinantes de la historia africana. Nació como un hijo ilegítimo, fue expulsado de su clan, sufrió el rechazo y el desprecio de sus compañeros, y tuvo que vivir como un refugiado en otras tribus. Sin embargo, superó todas esas adversidades, y se convirtió en el jefe de su pueblo, el fundador de un imperio, y el líder de un ejército invencible. Su vida fue una de las más increíbles y dramáticas de la historia, y su legado fue un imperio que cambió la historia de África, y que inspiró a generaciones posteriores de luchadores por la libertad y la independencia. Shaka nació alrededor de 1787 en la región de KwaZulu-Natal, en el sureste de Sudáfrica. Su padre era Senzangakona, el jefe de los Zulúes, una tribu de pastores y guerreros que habitaban la zona. Su madre era Nandi, la hija del jefe de los Elangeni, una tribu vecina. La unión entre Senzangakona y Nandi fue fruto de una aventura amorosa que no fue aceptada por sus familias. Según la leyenda, Senzangakona trató de negar su paternidad, alegando que el embarazo de Nandi se debía a una enfermedad llamada Isaka, que significa hinchazón intestinal. Sin embargo, Nandi insistió en que su hijo se llamara Shaka, que significa el que causa problemas o el que tiene el Isaka. Debido a su condición de hijo ilegítimo, Shaka y su madre fueron expulsados de sus clanes y tuvieron que vivir como refugiados en otras tribus. Durante su infancia, Shaka Zulu sufrió el rechazo y el desprecio de sus compañeros, que lo llamaban bastardo y se burlaban de él. Sin embargo, Shaka también demostró tener una gran inteligencia, una voluntad férrea y un carácter indomable. Se dedicó a entrenar su cuerpo y su mente, y a aprender las artes de la guerra y el liderazgo. A los 16 años, se unió al ejército de los Mtetua, una tribu poderosa y aliada de los Zulúes, que estaba dirigida por Dingiswayo, un jefe respetado y admirado por Shaka. Bajo su protección y tutela, Shaka se destacó como un guerrero valiente y un estratega hábil, y ganó el reconocimiento y la confianza de sus compañeros y superiores. Cuando Shaka tenía 23 años, su padre murió y él reclamó el trono de los Zulúes. Sin embargo, su medio hermano Siguhana, que era el heredero legítimo, se opuso a su pretensión y ordenó matarlo. Shaka logró escapar con su madre y se refugió en la tribu de los Mtetua, que eran aliados de los Zulúes. Allí, contó con el apoyo de Dingiswayo, el jefe de los Mtetua, que lo ayudó a derrotar a Siguhana y a convertirse en el nuevo jefe de los Zulúes. A partir de entonces, Shaka inició una serie de reformas y conquistas que transformaron a los Zulúes en una nación guerrera temible y respetada. Entre sus innovaciones, se destacan las siguientes. Creó un ejército profesional y permanente, compuesto por regimientos de jóvenes guerreros que vivían en campamentos militares y se sometían a una estricta disciplina y entrenamiento. Estos regimientos se llamaban impis, y eran leales solo a Shaka. Cada impi tenía un color distintivo y un símbolo animal que lo identificaba. Los impis se dividían en unidades más pequeñas llamadas amabuto, que tenían funciones específicas en el campo de batalla.
Los impis también tenían un código de honor y una cultura propia, basada en el valor, la obediencia y el sacrificio. Cambió el armamento y la táctica de los zulúes, introduciendo una lanza corta y pesada llamada Iqlba, que se usaba para apuñalar al enemigo en el combate cuerpo a cuerpo, y un escudo grande y ovalado hecho de piel de vaca, que se usaba para protegerse y desarmar al adversario. También creó la formación en cuña, conocida como la formación de búfalo, que consistía en atacar al enemigo por el centro y los flancos, causando pánico y confusión. Estas innovaciones le dieron a los zulúes una ventaja sobre sus oponentes, que usaban lanzas largas y escudos pequeños, y que no estaban preparados para el combate cercano. Unificó a las tribus de la región bajo su mando, mediante alianzas o guerras de conquista. Shake no solo buscaba expandir su territorio, sino también crear una identidad común entre los pueblos que sometía. Les enseñaba su idioma, sus costumbres y sus creencias, y les exigía lealtad absoluta. A los que se resistían, los aniquilaba o los expulsaba, provocando migraciones masivas y conflictos con otras tribus. Así, Shake creó el reino zulú, que llegó a abarcar unos 300.000 kilómetros de superficie y a tener unos 250.000 habitantes. Shake Zulú no solo fue un gran conquistador, sino también un hábil organizador y administrador. Su reino se basaba en una estructura jerárquica y centralizada, en la que el poder militar era el factor determinante. Su capital era la ciudad de Coabulabayo, que significa el lugar donde se mata. Allí residía él y su corte, compuesta por sus consejeros, sus generales, sus esposas y sus sirvientes. Shake también tenía varios campamentos militares repartidos por su territorio, donde vivían y entrenaban sus impis. Shake dividía su reino en provincias, cada una gobernada por un jefe leal a él, que se encargaba de recaudar los impuestos, mantener el orden y reclutar soldados. Estableció un sistema de espionaje y mensajería, que le permitía estar informado de lo que ocurría en su reino y en sus fronteras. Creó un ejército profesional y permanente, que se convirtió en el más poderoso y temido de África. Su ejército estaba compuesto por regimientos de jóvenes guerreros que vivían en campamentos militares y se sometían a una estricta disciplina y entrenamiento. Estos regimientos se llamaban impis, y eran leales solo a Shake. Cada impi tenía un color distintivo y un símbolo animal que lo identificaba. Los impis se dividían en unidades más pequeñas llamadas amabuto, que tenían funciones específicas en el campo de batalla. Los impis también tenían un código de honor y una cultura propia, basada en el valor, la obediencia y el sacrificio. Shake cambió el armamento y la táctica de los zulúes, introduciendo una lanza corta y pesada llamada Iqlba, que se usaba para apuñalar al enemigo en el combate cuerpo a cuerpo, y un escudo grande y ovalado hecho de piel de vaca, que se usaba para protegerse y desarmar al adversario. También creó la formación en cuña, conocida como la formación de búfalo, que consistía en atacar al enemigo por el centro y los flancos, causando pánico y confusión. Estas innovaciones le dieron a los zulúes una ventaja sobre sus oponentes, que usaban lanzas largas y escudos pequeños, y que no estaban preparados para el combate cercano. Shake entrenaba a sus guerreros con rigor y exigencia, y los sometía a pruebas de resistencia y valor. Por ejemplo, les prohibía usar sandalias, para endurecer sus pies, y les ordenaba marchar descalzos sobre espinas y piedras. También les hacía cruzar ríos infestados de cocodrilos, y les prohibía casarse hasta que hubieran matado a un enemigo. Era implacable con los cobardes, los traidores y los desertores, y los castigaba con la muerte. Sin embargo, también recompensaba a los valientes, los leales y los victoriosos, y les concedía honores, riquezas y mujeres. Shake lideraba a sus guerreros con carisma y autoridad, y los inspiraba con su ejemplo y su elocuencia. Era un maestro de la guerra psicológica, y sabía cómo intimidar, engañar y sorprender a sus enemigos. Shake también era un maestro de la guerra espiritual, y sabía cómo usar la religión y la magia para influir en sus guerreros y en sus adversarios. Creía en el Dios supremo Unkulunkulu, el creador de todas las cosas, y en los espíritus de sus antepasados, que le guiaban y le protegían. También consultaba a los adivinos y a los curanderos, que le aconsejaban y le preparaban pociones y amuletos. Shake Zulú fue un conquistador implacable, que sometió a las tribus de la región y creó el Imperio Zulú. Sin embargo, también se enfrentó a enemigos poderosos, que intentaron frenar su expansión y desafiar su autoridad. Entre sus enemigos, se destacan los siguientes.
Los Nbangbe eran una tribu rival de los zulúes, que habitaban al norte de su territorio. Su jefe era Zvide, un guerrero temible y ambicioso, que aspiraba a dominar la región. Shake y Zvide se enfrentaron en varias ocasiones, en batallas sangrientas y decisivas. La más famosa fue la batalla de Kuokeilihil, en 1818, en la que Shake derrotó a Zvide y le obligó a huir. Sin embargo, Zvide se reagrupó y volvió a atacar a Shake en 1820, en la batalla de Mlatutse River, en la que Shake volvió a vencer y le dio el golpe final a los Nbangbe. Los Nbane eran una tribu aliada de los Nbangbe, que habitaban al oeste de su territorio. Su jefe era Sobuza, el padre de Mswati, el fundador de la actual Suazilandia. Sobuza se alió con Zvide contra Shake, y participó en la batalla de Kuokeilihil. Sin embargo, al ver la derrota de los Nbangbe, Sobuza decidió abandonar la alianza y huir hacia el sur, buscando un lugar seguro para su pueblo. En su huida, se encontró con otro enemigo de Shake, el jefe Mtetuamtsilikazi, que también había escapado de la ira de Shake. Juntos, Sobuza y Mtsilikazi formaron una nueva alianza, y se establecieron en el actual Transvaal, donde fundaron el reino de los Ndebele.